Bien, ¿y tú, Wilmer? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Qué bueno. Ya ves que ayer estaba diciendo Carlos, y pues no sé si tú también consideras tú pues que la iglesia, que nuestra iglesia es secta, ¿verdad? Estaban diciendo secta. ¿Tú consideras que es secta, va? Sí, yo considero que es una secta Y sí. Ajá. por la sencilla razón de que una secta tiene siempre un jerarca que la domina, le dice a las personas lo que tiene que creer, ¿sí? Y ejerce una influencia y presión sobre ese grupo. Por Ok. lo tanto, y no puede haber disensión. O Ajá. sea, no puede existir alguien en ese grupo diciendo que yo no creo eso, eso no es así. Eso es lo que sucede en una secta. Por lo tanto, esa persona, pueden haber una secta que esté liderado por una persona y esa persona tenga otras personas que estén a su cargo, ¿sí? Esas otras personas terminan sacando a ese individuo de ese grupo, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que sucede con el catolicismo romano? Ejemplo, si hay que creer en el Papa para la salvación, ¿sí? Hay que sujetarse al Papa para salvación, pero eso no está en la Escritura, sino que es una tradición o un dogma que ha hecho la Iglesia Católica. Bueno, eso no se puede comprobar, eso lo hicieron la Iglesia Católica Romana, pero eso no hay históricamente, escrituralmente, no se puede comprobar. Ok. Eso no existe. Por lo tanto, la Escritura dice que el único que a mí me da salvación y que fuera de él no hay salvación es Cristo. Ujú. Es Cristo. La Biblia Oye, dice en varias partes que debemos de creer en Cristo para ser Perdón, salvos. hermano Wilmer, que yo interrumpa. ¿Podría Jesús mover un poco la cámara más abajo? Más arriba, perdón. Ahí, ¿así? para que no. Ok, bien. Entonces, lo que quiero decirte que si me imponen a mí esa cosa para decirme que si no estoy sujeto al romano pontífice, no soy salvo, eso yo no lo voy a aceptar y yo quedaría excluido de ese grupo de personas automáticamente. Eso es una secta, mientras que otro grupo de personas prácticamente te dice, bueno, tú puedes disentir, pero ahí es donde está la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es que si un pastor, ¿verdad? Llámese obispo, llámese pastor evangélico, lo que sea, es trabajo de esta persona acercarse a ese miembro de ese grupo y explicarle por qué sí, por qué no. Explicarle para que esa persona pueda entender lo que está en la escritura. En ningún momento nadie del primer siglo, del segundo siglo puede decir que el obispo de Roma es papa y mucho menos que hay que sujetarse a él para salvación. No lo hay, eso no existe, eso fue muy posterior. Por lo tanto, hoy en día nosotros en este momento aceptar a eso es simplemente pegarnos un tiro en el pie, para no decir en la cabeza, ¿sí? O sea, es quitarnos el cerebro, quitarnos literalmente el cerebro y no pensar y dejarnos nosotros manipular por esa persona. Por eso es una secta. Y Oye, podemos seguir aquí ¿puedes, nombrando dogmas y cosas. puedes abrir el buscador y ponerlo? ¿Buscar qué? El buscador de Google Ya, ¿y qué voy a buscar? tú ponlo y ahorita te digo. ¿Qué voy a buscar? Que si la Iglesia Católica es una secta. Ajá. Pero eso ya lo hicimos. A ver, ponlo. Pero eso ya lo hicimos, como te dije. Vamos a En ponlo, a ver. otro video, parece que se te olvidó, eso lo hicimos, y en el ¿Y qué video decía? decía, secta es un grupo de personas que tiene un líder y que de ese grupo de personas no se puede disentir, no puede haber nada. Esa persona recibe todo el poder para controlar ese grupo de personas. Cuando buscamos si la Iglesia Católica es una secta, el ChatGPT dijo que no, pero es que si tú lees lo que es secta, le encaja perfectamente al catolicismo romano. Ah, Exacto. dice que no, dice que no. Entonces Pero tú si dices ya te que lo sí. expliqué y ya lo Entonces, hicimos en un en vivo. bueno, entonces ¿a quién le creemos? No, Pregunta, ya va, te pregunto yo a ti, te pregunto, mírame, Ujú. te pregunto. Tus colegas que andan por ahí por las redes sociales dicen que nosotros somos una secta. Somos una secta.
Mira, te voy a dar la No, definición. respóndeme, ¿sí o no? No, responda la pregunta, responda la pregunta. Te voy a responder lo que dice la inteligencia. O sea, yo haz de cuenta, no me creas a mí lo que yo te puedo responder que sí, pero tú me vas a ¿Qué decir, dice no. tu magisterio? Si lo digo yo, ¿de qué sirve? No, ¿Qué tu dice tu magisterio, ¿qué magisterio? dice tu magisterio? ¿Qué dice? Tengo que buscar evidencias. Tengo que buscar evidencias. No, tú lo voy a buscar con mi magisterio porque tú vas a decir, tu magisterio no me importa. No, si ¿Me tú entiendes? tú acabas de contradecir La a tu inteligencia magisterio. artificial, la inteligencia artificial, por ejemplo, te busca todo un conjunto y ellos son agnósticos, o sea, ellos no creen. Pero Tú la confías en inteligencia la artificial, pero la inteligencia artificial te da un cuadro que lo describe a ustedes. Mira, fíjate, te voy a leer. Dice, no. ¿La Iglesia Católica Romana es una secta? Dice la respuesta, no. La Iglesia Católica Romana no se considera una secta, es la comunidad cristiana más numerosa y una de las instituciones religiosas más antiguas reconocidas como la Iglesia fundada por Jesucristo según la tradición católica. El término secta tiene un sentido técnico y cultural distinto y suele aplicarse a grupos religiosos pequeños, aislados y con prácticas que se apartan de la tradición cristiana universal. Ya, Y ahora te pregunto. Sí, ahora busca. ¿Nosotros somos una secta? Sí. Ahí tiene la respuesta. Te pregunto, ¿nosotros somos una secta? ¿Qué entendiste tú ahí? ¿Eres un grupo pequeño? Ya eso lo dejamos a un lado. Te pregunto, ahora nosotros, ¿somos una secta? Eres un grupo pequeño, eres una secta. Somos una secta, ya. Carlos, presenta esto que te voy a poner acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa, desgraciado? Tengo más. Vamos a ver. No, tengo más, no. Escucha ahora, mira. Escucha. En términos psicológicos y teológicos estrictos, el evangelicalismo es una corriente protestante cristiana y no una secta. Exactamente. No es Entonces, ahora no aplica. Ahora la inteligencia artificial no aplica ahí. No es una secta. La IA no aplica aquí. ¿Aplica la inteligencia artificial, sí o no? Ahí, ¿a quién se lo preguntaste? Te acaba a la inteligencia artificial. A ver, hazle la pregunta. Mira. Tadeo, mira. Will me consultó la misma inteligencia artificial que tú consultaste. La misma inteligencia artificial que tú consultaste, la consultó Wilmer. Y entonces aquí no tiene validez. Eso es lo que quiero que tú no digas. Aquí está, ¿ves? Versión, aquí está, general de la IA, por la IA, aquí está. ¿Somos una secta? No. No. Métete a Google, al buscador de Google. ¿Y qué es eso, Wilmer? No sé. ¿Eso es Google? Mira, ándale. ¿Qué es? Los evangélicos son una secta. Ok. No son una secta. Entonces, si aplica para ti, ¿lo aplica para nosotros también, sí o no? Bueno, entonces... Ey, quédate así, ¿ves? Refutado. Exacto, refutado. No refutado porque dice aquí, la religión católica más antigua somos nosotros, no dice que ustedes. ¿Cómo así más antiguo? Explícame Ahora eso. estás hablando de lo más antiguo, no estás hablando de secta. Exacto. Bueno, ya estás brincando de un punto a otro. Es decir, porque ustedes vienen del siglo IV, eso lo hace verdadera. Bueno, del siglo IV. A ver, una para ti ahí y otra para ti. Espérate. Vamos uno. Los apóstoles. Escucha. A ver. Escucha bien, Tadeo. Tú te jactas que eres antiguo. La antigüedad no me dice a mí nada de que sea verdadera. Para ver si verdaderamente ustedes son una iglesia de Cristo, hay que examinar y pesar sus doctrinas. Okay. ¿Dónde yo encuentro tus dogmas en la Biblia? Ok, te voy a dar un capítulo y versículo que te va a aclarar esto. Mira, fíjate. Sí, pero no, ¿por qué no responde? Es que tú no respondes la pregunta. A ver, ¿dónde los apóstoles? Porque usted dice que son apostólicos. Usted dice Iglesia Católica Apostólica. Eso es lo que dicen ustedes. Si ustedes son apostólicos, que siguen el legado de los apóstoles, mi pregunta es, porque quiero que me preste atención a lo que te estoy diciendo, para ver si verdaderamente ustedes son una iglesia fundada por Jesucristo, ¿dónde yo encuentro tus dogmas enseñados por los apóstoles? No me diga a mí no que se enseñó después. Si me dice a mí que se enseñó después, ustedes no fueron fundados por Jesucristo. Ok. Sí, adelante. Lo que hay ahorita, todo lo que hay que se enseña ahora, no se enseñaba antes, es cierto. ¿Escuchaste, Wilmer? Es cierto eso. ¿Acabo de escuchar esto, Wilmer? Ya está. Él mismo lo acaba de decir. Una secta que ha impuesto su se crearon eso posteriormente, después de la muerte de los apóstoles. Claro. Sí, Carlos, pero los apóstoles eran católicos, Carlos, los apóstoles eran católicos romanos.
Pregúntale ahí a ver si eran los apóstoles católicos romanos. ¿Eran los apóstoles católicos romanos? Eran judíos. ¿Dónde se funda la iglesia? ¿En Roma o en Jerusalén? Se funda en Jerusalén. Entonces, ¿por qué dice que lo fundó en Roma? Exacto. Se funda los primeros en Pedro, en Jerusalén allí, pero... Era judío, Pedro era judío. ¿Quién era el primer papa? Voy a dar Biblia para que veas que el reinado está en otro pueblo. Te voy a dar con Biblia que ahí está. ¿Quién era el primer papa en Jerusalén? El primer obispo. Con la Biblia, tú me tienes que decir a mí que esa iglesia pasó por sucesión de Pedro a la iglesia católica romana, con la Biblia. Mira, Carlos, sí, te voy a dar sí. En Mateo 21 del 33 al 46. ¿Sale? Este es soloísta bíblico también. Pero, ¿por qué acudo a la Biblia? Vamos. ¿Y por qué tú acudo a la Biblia si tú no eres soloísta? ¿Tú eres soloísta bíblico, Tadeo? No, pero entonces, ¿cómo me vas a creer si no te doy Biblia? Pero si ese, no crees. ve, ¿está viendo? No, ¿cómo me vas a creer si no te hablo de la Biblia? Porque saben que de las otras cosas es una farsa. Porque no existe, exacto. Claro. Bueno, y lo otro es, esa Biblia es la marxista, la de ayer, ¿sí? la marxista. Te voy a dar la Biblia comunista. porque tú eres soloísta bíblico. Esa Biblia es la marxista, la comunista. ¿Esa es la Biblia comunista que tú tienes ahí? Enséñala. Tadeo, enséñala. ¿Qué? La Biblia corrupta que tiene ahí metida. La marxista. ¿Cuál es? A ver, enséñala. No tenga pena. Mira, la Biblia marxista. Comunista, una Biblia comunista. Dicho por ellos mismos, por los católicos romanos. Que es una Biblia comunista. Eso es lo que lo utiliza él. Inclinaciones marxistas. Sí. Mira, aquí te van las palabras. Tadeo, tú eres, ¿a ti te gusta la izquierda? ¿Cómo? ¿Eres comunista? No, al contrario, no. ¿Y por qué utilizas una Biblia comunista? ¿Por qué va a ser comunista? Pero ustedes mismos lo dicen, Wilmer, ¿o no? Ya ayer te coloqué, esa Biblia tiene inclinaciones marxistas. Exacto. Ayer te lo mostré. Por ustedes mismos lo ha dicho por ustedes. Estaba hablando Jesús con los judíos, Carlos, y fíjate lo que les dice. Dice, ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos. Ya ves que ellos, los judíos, tenían el reino de los cielos. Y se la dio a la secta vaticana, dice así. A ver, fíjate sí. lo que dice. Vamos a ver. Tiene que decirlo así. Será entregado a un pueblo. ¿A cuál? Va a producir sus frutos. Un pueblo, o sea, un pueblo como Israel, o sea, como... Los católicos romanos, dice ahí. Entonces, ese pueblo, dice ese pueblo católico romano. Exacto. Pero escuchaste, dice un pueblo como Israel. Como Israel, una nación, es una nación. Una nación. Una nación. Es una nación. ¿Cuál pueblo es entonces? Ajá. Si no, pero ustedes no son una nación, ¿ustedes son una nación? No, espérate, ¿cuál es entonces? No, pero si ustedes son una nación, como es un pueblo, ¿ustedes son una nación? A principio, ¿el Vaticano? ¿Qué? Pero ¿no? me extraña porque yo le hice esa pregunta a otro católico y me dijo que no, que el Vaticano no era un país. No era... pero me dijo que no. Puedo buscar el video para que vean. Pues entonces ustedes son la nación que habla en Apocalipsis 17. Claro, la gran ustedes entonces? Carlos, respóndeme la pregunta. ¿Cuál es ese Cuando pueblo? Dice al final del capítulo 17 que dice, y esa ramera es la nación, es decir, la gran ciudad, es decir, ustedes son una nación, ¿no? Si es así, bueno, es esa gran ciudad donde reinan los príncipes de la tierra. Entonces, ¿son ustedes? Carlos, ahí se está refiriendo al Imperio Romano. ¿A qué? El Imperio Romano. El Imperio Romano. O a un imperio, esos que mataban a los cristianos. Pero el Imperio Romano no es una gran ciudad. El Imperio Romano es todo un imperio. Espérame, si la gran ciudad de Roma mató cristianos. Pero ustedes mataron cristianos. Pero ustedes asesinaron cristianos o no? ¿Cómo? Ustedes asesinaron cristianos, ¿sí o no? Nosotros asesinamos cristianos. ¿Cómo es? ¿Cómo los asesinamos? John Hus. ¿Quién quemó a la hoguera a John Hus? John Hus, ¿quién quemó en la hoguera? ¿Quiénes fueron? John Hus. No sé, tú dime. Tú tienes que saberlo, tú eres católico, tú no conoces historia. No, ese tipo de cosas. A ver, dime. No sabes. Ahora no sabes. Espérame. Tú estás diciendo que quién es el que lo quemó. Pues tú responde, ¿quién lo quemó? Ustedes, en la hoguera, y a William Tyndale. ¿No yo? Claro. Yo no tengo tu secta. Bueno, si ellos hicieron eso, allá ellos. ¿Cómo que allá ellos? Pero, sí, ¿y tú eres católico?
Yo soy católico, pero yo no acepto Por eso ese tu tipo de secta cosas. fue. Y ellos lo hicieron allá, ellos son Ah, responsables. ya ellos, usted te A liga. ver, yo voy a llevar los pecados de ellos. Sigue Yo voy a llevar a los pecados de ellos. asesino. No, yo no puedo. Bueno, entonces, si no es así, tú delígate de ellos, no sea católico. No, Carlos, es que una cosa es la iglesia y las normas Ajá. a seguir y con Dios, la relación con Sí. Dios, y otra cosa es los actos de las personas, Carlos. Ah, el Espíritu Santo moraba allí en aquel entonces, cuando asesinaba a esos mártires. El Espíritu Santo moraba allí. Claro Ahí que el está. Espíritu Santo no ¿Cómo? moraba en ese tipo de acciones. Ah, No, entonces el Espíritu Santo daba vacaciones en ese entonces. el Espíritu Santo se invoca para ¿Dónde estaba? doctrinas, Carlos. No, para no, ¿dónde estaba el Espíritu Santo en aquel entonces cuando ustedes asesinaban a cristianos? ¿Dónde estaba? El Espíritu Santo es Sí. para hacer doctrina, Carlos. Para Mi hacer pregunta, cosas escuche buenas. bien, porque no te está haciendo el tonto. Estoy entendiendo. El Si Espíritu el Espíritu no Santo, es mira, para hacer el mal. escúchame, Eso es del el Espíritu demonio. Santo no lo iba a dejar a ustedes solos en ningún momento, siempre va a estar con ustedes. Mi pregunta es, ¿dónde el Espíritu Santo estaba cuando ustedes asesinaban a mártires cristianos en la hoguera? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Hay personas, como te digo, que cometen el mal. No siempre está. No me responde. Wilmer, este sí no me responde. No, es que nunca va a responder. Pero es Ahora que ponme esto para taparle la boca. responde. Ponme esto. ¿Qué quieres que te diga? Sí, tenían el Espíritu Porque él Santo. sabe que su secta era una secta asesina. No, son unos anticristos. Ahí está, ve la condena del Bueno, a ver, concilio entonces de respóndeme. Constanza. No, ¿Cuál es no te ese me pueblo? vayas, no te vayas. Escucha, para Escucha. poner fin a la división de la cristiandad occidental, el emperador, Tadeo, es que no quiere saber nada. Mire, Segismundo convocó el concilio de Constanza. Concilio. Y en los concilios está el Espíritu Santo, según ustedes. Más tarde ratificado por el antipapa Juan XXIII. Antipapa. Y luego confirmado por el Papa Gregorio VII. En esta ocasión, Jan Hus tuvo la ilusión de presentarse a la Asamblea Conciliar para defender su doctrina y ser declarado inocente. ¿Y qué fue lo que pasó? Después, mira, lo quemaron. Pero una pregunta, hermano Wilmer, algo muy curioso. Vamos a Si aquí dicen que Aquí Juan está, 23, mira. Juan 23, Espérate un momentito, lo dice. Aquí ve, Hus se negó a retractarse de algunas de las doctrinas de Wycliffe y se mantuvo firme hasta el finales de junio. En la Asamblea General del Concilio, celebrada en la mañana del 6 de julio de 1415, ¿qué pasó, Jesús, Tadeo? Mira, fue condenado por herejía, desagrado del rango sacerdotal, era un sacerdote, y abandonado en manos del brazo secular. Así que lo quemaron. Su secta. Y aquí algunos afirman que antes de ser quemado, Hus dijo las siguientes palabras: vas a asar a un ganso, refiriéndose a Hus, a él mismo. A él mismo. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Los seguidores de la Reforma Protestante suelen identificar a Martín Lutero con estas palabras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Hus fue quemado en un concilio. ¿De tu secta? Lo quemaron. ¿De tu secta? Un concilio que supuestamente debe ser inspirado por el Espíritu Por el Espíritu Santo. Como claro. todos los concilios que supuestamente ustedes dicen. No, pero él aquí dice que él no tiene nada que ver porque él no estaba ahí. Ahora él no es católico ahí. Ahí él no. Protestantes también, cuando tuvieron guerra con los cristianos, ellos también mataron católicos. Es que nosotros no somos, nosotros no somos reformados, son asesinos. Tanto ustedes, claro, es que tanto ustedes como ellos son falsos. Claro. Es que nosotros estamos conscientes en eso. Ellos como ustedes son falsos. Son falsos, pero eran claro. Señor, usted está hablando con una persona que no tiene nada que ver con ellos. Exacto, ni yo tampoco, porque ellos no me representan a mí. Ahora tú no, tú te puedes desligar de ellos. Porque tú perteneces a esa institución. Ustedes no entienden eso. Porque esa es tu institución. Sí, es mi institución, pero yo me deslindo de los pecados que ellos cometen. Cuando ustedes vayan a hablar de esos reformados, ¿verdad? Vea a sus canales y les dice eso.
que Tú ellos vayas donde también Néstor mataron, Díaz, sí, al igual que ustedes lo Néstor mataron, Díaz, tú vas donde pero nosotros Pacheco, no, todos porque ellos. nosotros no estamos Nosotros metidos en no. eso. Nosotros, Ok. ellos no nos representan a nosotros. Entonces está bien. Entonces, mira, entonces, Pero una pregunta, ok, Juan 23 era antipapa. por hacer eso. No, aquí dice en el artículo que acabo de leer, Wilmer, dice que Juan 23 era antipapa. Entre ellos se podían ¿Cómo? papa, entre ellos, no sé, se decían. ¿Cómo sé que entre ellos? No entiendo. Pues sí, sí, sí. ¿O ¿Por qué era va a Juan, ser papa? era Juan 23 antipapa o no? Era papa. Era papa, ¿por qué dice Era papa. antipapa? ¿Por qué va a ser antipapa? Eso que dice el artículo, el antipapa Juan 23. No, pues si era antipapa por lo que hizo de mandar quemar a alguien a la hoguera, ¿no? No, quiero saber que nos explique si era antipapa o no. Porque si era antipapa, entonces la vacante, ahí no había papa en ese momento y el Espíritu Santo estaba de vacaciones. Mira cómo me queda. Carlos, no estábamos hablando del Papa. O estaba sede vacante la sede Mira, de Roma, es o que simplemente se cortó la sí, Se sucesión. cortó, exacto, se cortó de ahí. Se interrumpió. Entonces, de todos modos, entonces tú me vas a decir, si, ok, yo acepto, vamos a decir, no, que la Iglesia Católica, pues en Roma no está la sede ahora. Entonces, ¿en qué país quedó la sede que dijo Cristo aquí? Que se le iba a dar Es que Cristo no dijo que su iglesia iba a estar en una sede. Jesucristo dijo eso. ¿Dónde dijo Jesucristo eso? Mira, dijo, ¿Dónde dijo? yo les Sí. digo, a ustedes se les quitará el reino de los cielos, Ajá. a los primeros judíos con su templo. Sí. ¿Y dónde dice que va a estar en Roma? En una sede en Roma. ¿Dónde dice? Sacerdotes, fariseos, que ellos Ok, grandioso. ¿Dónde dice Jesucristo ahí? Eso está leyendo que va a estar en Roma, esa sede. Ok, no va a estar en, no dice. ¿Y tú entonces por qué tú dices que hay que tener alguna sede? Exactamente, pero quiero que tú lo descifres. Tú ahora dime, ¿en qué país quedó esa sede? Es que no, es que la iglesia no está en un país específico. La iglesia de Cristo está en todos lugares por creyentes, en todo el mundo, dispersos por creyentes, personas que han nacido de nuevo y han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ese pertenece a un pueblo. Escucha, ese es el pueblo, claro. Todos. Ese es el pueblo, todo aquel que nace de nuevo y acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pertenece al remanente, al pueblo de Cristo. O sea que Israel no está es, también en todo el mundo. Israel. No es una institución, es que la iglesia no es una institución, no es Israel, no nada de eso. ¿Los judíos no eran institución? En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, ellos fueron identificados, elegidos como la nación, el pueblo de Dios. Al rechazar al Señor Jesucristo, ese reino le fue quitado. Ahora es la iglesia de Cristo conformada por gentiles y judíos que acepten al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí no dice que conformada por gentiles, ahí no dice eso. No está conformada por gentiles y judíos. Aquí no dice ¿Que eso. creen en Jesucristo? Aquí no dice eso. Dice que se le va a dar a un pueblo que produzca sus frutos. O sea, exactamente, un pueblo que produzca sus frutos. Un pueblo como tipo Israel, o sea, que tenga jerarquía y que tenga. Esa es tu interpretación. Esa es tu interpretación. Te pregunto, ese pueblo claro, gobernaban. Ese pueblo entonces. Los sacerdotes judíos así gobernaban, Carlos, tiene que ser algo parecido, lo está diciendo Cristo. Pero si esa es tu invención, fue abolido tu imaginación. Te voy a decir que no vamos a alegar. Si tú lo entiendes así, perfecto. Ese es producto de tu imaginación, que te mintieron a ti. Perfecto. Tadeo, esa nación que tú dices a que le fue dada, que es la Iglesia Católica Romana, te pregunto, ¿dónde entonces tienen que hacer sus rituales, sus ritos, su adoración? Sus ritos, adoración, exacto. ¿Dónde? ¿Por qué? Pues tú sabes, para mí, o sea, por ejemplo, en Roma es donde se deciden y se aplican los dogmas, donde se aprueba. Lo que te pregunté. No respondiendo otra cosa. Él se hace como. Tú dices que se le fue dado a otro pueblo, ¿verdad? Exacto. Ok, y ese otro pueblo, déjame ver si yo te entiendo, y ese otro pueblo entonces son los romanos. No, el Vaticano, no todo Roma no. Ok, o sea, los católicos romanos con sede en Roma. Exacto. Y ahí entonces se hace toda toda la religiosidad, la liturgia y la adoración a Dios. Y de ahí sale extendido para todo el mundo. Ya, pero y la adoración a Dios, y de ahí sale para todo el mundo, ¿es así? Sí. Ok. ¿Qué hacemos con esto? Okay. Vamos a ver.
Porque Jesús no está hablando de lo que tú estás hablando. Sí. ¿Qué Bueno, hacemos pues, cuando habló con la mujer samaritana en el 4:19? Ajá. Exacto. ¿Qué hacemos? Exacto, no. ¿Qué hacemos? Dice, y le dijo, Dile primero mujer, el pasaje bíblico, hermano. Señor. No, Wilmer, dígale cuál es, para que lo busque él mismo. Sí, no, ya lo he leído, yo me lo sé de memoria. Juan 4:19. Y dice, en adelante, y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Mira, el 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Tú acabas de decir que es allá en el Vaticano, en Roma. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis ni en al Roma. Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No, viene de los romanos. Exacto. La hora viene, más ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Te pregunto, ¿en dónde entonces hay que adorar? ¿Dónde hay que adorar? Porque tú dijiste que en Roma, tú dijiste que en el Vaticano. A ver, yo no estoy en Roma. Ya, tú dijiste que en el Vaticano. Pero yo no estoy en Roma. Por ejemplo, tú dijiste que en el Vaticano y de ahí sale para todo. Es que no entiendes, Wilmer. La sede es una cosa y otra cosa es donde está la autoridad. Otra cosa es que donde tú puedes adorar a Dios es donde sea. ¿Y por qué Jesús dijo que ni ustedes allá en el templo ni nosotros aquí? ¿Cómo? Sí. No, Jesús dijo no en ningún lugar. En ningún lugar. En los templos se iba a adorar. No, Jesús está diciendo que ya en Jerusalén ya no va a ser necesario allá adorar a tanto. Claro, ni tampoco en Samaria, que está al norte de Jerusalén. Ni tampoco en Roma. Eso. No, entonces en ningún lugar. No, es donde tú puedes adorarle, no en un lugar específico. Porque se adora en espíritu y en verdad. Espíritu. Aquí, exacto. Nosotros somos el templo de Dios. Exacto. Bueno, la adoración es cierto. Nosotros nosotros somos el templo de Dios. Por eso Jesús quitó todo templo, porque nosotros somos el templo de Dios. Bueno, templo y morada del Espíritu Santo. Exacto. ¿Tú no sabes eso? También dejó a los representantes de él para dar testimonio. ¿Y cuáles son? A los discípulos. O los apóstoles, pero no acaba ahí. ¿Y después de los apóstoles quiénes? ¿Y después los apóstoles quiénes? Pues no dejó a Timoteo, acuérdate, y Tito, y luego después ellos dejaron a otros. Sí, pero después de ellos. De Antioquía, por ejemplo. Ese ya no está en la Biblia, ¿eh? Sí, pero ¿a quién? ¿Dónde encontramos una sucesión de papas impuesta por los apóstoles? Pues está San Irineo, San Clemente. No, imposición. Mira, de manos. Yo aquí... Búscalo. Juan, escucha. Yo, Juan, aquí le transfiero mi apostolado a este. Yo, Santiago, le transfiero mi apostolado a este. Yo, Pablo, a este. Yo, Pedro, a este. ¿Dónde encontramos? ¿Te lo busco? Sí, ¿dónde encontramos? Búscalo. Búscala tu IA, para que te ayude. Mira. No, pero es que no vas a creer si yo te digo. Entonces, mira. No, busca tu IA. Sí, yo te voy a creer con tu IA. No, tranquilo. A ver qué te dice tu IA. ¿Quién siguió de Pedro, Sí. ¿A quién Pedro le impuso la mano? Mira, fíjate, dice. El sucesor inmediato de San Pedro como obispo de Roma fue San Lino, considerado el segundo papa de la Iglesia. Sí, pero ok. Te pregunto, ¿desde cuándo Pedro era obispo? Sí. ¿Cómo? ¿Desde cuándo Pedro era obispo? Desde que Jesús lo nombra. Desde que Jesús lo nombra. O sea que al primero que le pone las manos es a Lino. Le da las llaves. Le dan las llaves a Pedro, y Pedro transmite, él le pone después lo transmiten a Matías. ¿Dónde yo encuentro a Pedro fungiendo como obispo en el Nuevo Testamento? A Pedro funcionando como obispo. Fungiendo, su función como obispo. Como el obispo que ustedes ahora creen que hay. En el primer concilio de Jerusalén, cuando deciden lo de... ¿Él era obispo? De la circuncisión.
Sí, en Jerusalén, ok. ¿Él era obispo? Él era el primer obispo, el Léeme en Hechos 15, donde Pedro era obispo. Adelante. Bueno, llámalo obispo o llámalo apóstol, como tú quieras. No, es que tú no me puedes confundir apóstol con obispo. Bueno, ok, apóstol. Son cosas diferentes. Bueno, apóstol. A ver, ¿qué era? ¿Él era obispo o era apóstol? Bueno, apóstol, pero es que tú no puedes aceptar que sea obispo. Entonces él era apóstol. Él no era obispo. El Papa viene siendo obispo también. No, el Papa no es obispo. Bueno, el Papa no es obispo. Bueno, el Papa supuestamente es la sucesión de Pedro, si dicen ustedes. Bueno, vamos a ver qué dice. Papa y luego es cardenales y luego obispos y arzobispos y todo eso. Según ustedes. Pero bueno, aquí te digo, ya te encuentro que hay te estoy dando que es San Lino y ahí vienen los demás, ¿no? Sí, pero que es una lista, pero que esa lista contradice otra lista también. ¿Cuál es la correcta? Y es donde vamos a entrar en discusión. A ver, ok, ¿cuál es? ¿Es Lino? ¿El Lino o es ¿cómo se llama el otro? Cleto, o Anacleto. ¿Cuál de ellos? Mira, ¿cuál es? O Clemente. Ok, San Pedro primero. No, yo quiero que no responda, escuche bien, porque no responde. Él no sabe, él está buscando. ¿Cuál es? Él no sabe. Primero ¿Cuál es? obispo de Roma, fíjate, si lo nombra obispo, ¿eh? No sí, pero queremos saber, esta es una lista. Por Cristo, ahí te va el segundo. Pero esa lista contradice a otra lista. Y él lo cree. Carlos, bueno, pues es que dime aquí el obispo, ¿de dónde salieron estos? Que ayer no me lo dijiste, ¿de dónde salieron? ¿De dónde estás encontrando esa fuente? Los arzobispos. Ponme a Google. Los cardenales y el Papa. ¿De dónde salió eso? ¿Dónde sale? Si no está en la Biblia. Exacto. Responde esa pregunta, ¿dónde sale esto? ¿Cómo? Monjas, ¿de dónde salen las monjas? Monjas, los arzobispos, los cardenales, los papas, los curas, ¿de dónde salen esos grados o esos ¿De dónde? Carlos, de lo de atar y desatar, Carlos. Ahora viene a atar y desatar. Bueno, es que tú no lo crees. ¿Y quién enseña eso? ¿En qué numeral de tu catecismo dice eso? ¿En qué numeral de tu catecismo dice eso? ¿En qué numeral? Esos nombramientos es por atar y desatar. Exacto, ¿dónde dice? Para yo buscarlo en el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Si no lo de atar y desatar, entonces ¿con qué hacen eso? No, quiero que responda. En tu catecismo, ¿dónde dice eso? ¿En qué numeral del catecismo de la Iglesia Católica Romana dice que el atar y desatar hace que estos ministerios se instituyan? Exacto, ¿dónde lo dice? ¿En qué numeral? ¿Dónde? Para buscarlo. No, primero estamos con los del Papa. O sea que tú te estás inventando eso. Tú eres tu propio ministro. Te estás inventando cosas. Te lo busco a tú ver, no puedes comprobarlo. ¿De dónde salen las monjas, arzobispos, cardenal y papa? Okay. Esos títulos, esos ministerios supuestamente, ¿dónde salen? Busca el numeral donde diga monjas, arzobispos, cardenales y papas fueron conformados porque ellos tienen la llave de atar y desatar. La llave de atar y desatar. Adelante, búscalo. El catecismo donde están las monjas. Sí, la monja. Donde diga que están instituidos por el atar y desatar. Exacto, monjas, arzobispos, cardenales y papas. A ver. No es tu opinión, porque tú te debes un magisterio. Se le va a quemar la IA, ¿oíste, Carlos? No, si no viene eso. Pero ellos... La IA le va a gritar, ya está bueno. Deja de preguntar tanto. No, te digo. Le va a decir, entrégate a Cristo y sal de esa secta. Mira, nosotros como tenemos esa autoridad, ellos tienen esa autoridad, ellos pueden decidir ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Para responder. No he respondido, porque no quiero la Iglesia Católica Romana. No encuentro esa información, pero si tú lo puedes decir, que no existe. O sea, que es un invento de su propio magisterio. Es un invento tuyo. Del pueblo elegido por Dios, ¿eh? Ahí te lo digo. Claro, eso dicen todos. Eso dicen todos, los ortodoxos, los coptos, los armenios. A ver, Wilmer, ¿cuánto tiene tu iglesia, tu congregación? ¿Cuánto tiene? ¿200 años? Dile, Wilmer, dile cuándo. A ver, no tienen 200 años. ¿Cuánto tiene? No tiene 200 años. Dame con la Biblia dónde viene tu congregación. Bueno, puedo decir que viene de una iglesia que podría tener, no sé porque no he revisado hacia atrás, pero de lo que tengo memoria, unos 50 años. Fíjate nomás, 50 años, Wilmer. ¿Te parece bien eso?
O sea, me explico, es una iglesia que no tiene denominación y se funda la iglesia sin denominación y se funda iglesia sin denominación y así va porque no tiene denominación. Bueno, ¿Me perfecto. entiendes? Tú quieres estar ahí, está bien. Yo quiero estar No, en la antigua esa no que hacen ese tipo de cosas, ni modo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan, y me gustaría que lo leyeras, Juan capítulo 1, ¿sí? Dice que Jesús fue a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y católico romano. Puedes leer el capítulo 1 de Juan. También estamos nosotros, ¿no? También puedes leer el capítulo 1 de Juan, versículo 11 y 12. ¿Lo puedes leer? No. En tu Biblia, ¿lo puedes leer? Sí, es cierto, sí dice eso. No, ya lo leí. Bueno. Entonces, aquellos que creen en Jesucristo son nacidos no por voluntad de carne ni de sangre, como sigue diciendo en los versículos, sino ni de voluntad de varón, sino nacen por el Espíritu Santo, nacen por Dios. Toda aquella persona que cree en Jesucristo se hace cristiano al aceptar a la persona de Cristo como Señor y Salvador. De ahí la persona tiene un nuevo nacimiento y se hace cristiano. Entonces, ¿cuántos cristianos han habido para atrás así? Miles, millones que han creído en Cristo y se han hecho cristianos. Exacto. Y que no han pertenecido a ninguna iglesia romana, ortodoxa. De hecho, muchas de las persecuciones que se hubo o que se hicieron, por lo menos contra los anabatistas, fueron porque no se sometían y creían en eso. Oiga. Entonces, ahora, siguiendo ese hilo, hermano Wilmer, déjame hacer una pregunta. Para terminar, Jesús le dijo a los mismos fariseos, porque ustedes creen que hay que hacerse católico para pertenecer al pueblo de Dios. Pero Jesús, voy a tomar las palabras de Jesús, y Jesús le dijo a los mismos fariseos, porque ellos creían que ellos tenían linaje de Abraham, y como tenían linaje de Abraham, ellos tenían las promesas y todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes creen que tienen linaje de Abraham, pero ustedes lo que no saben es que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún debajo de esa piedra. Escucha lo que dijo Jesús. Dios puede levantar a hijos de Abraham aún debajo de esas piedras que no tenían genealogía, sino por medio de la fe en Abraham. Jesús también le dijo a unos discípulos, sus discípulos le preguntaron a Jesús, maestro, ahí hay algunos que no andan con nosotros, pero hacen milagros en tu nombre. ¿Qué hacemos? Y Jesús le dijo, déjalo, porque el que no está contra mí, conmigo está con nosotros. Entonces, te pregunto, ¿a qué denominación pertenecían aquellos que no estaban con los apóstoles? ¿Ah? Sí. ¿A qué denominación pertenecían los que Jesús dijo que iba a sacar debajo de las piedras debajo de las piedras que iban a ser linaje de Abraham? ¿De qué denominación era? Te pregunto. Sí, también eran cristianos. ¿No será que son de la misma denominación, entre comillas, digo yo, denominación de lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 11, 12 y 13, que dice que no son engendrados por carne ni sangre, ni voluntad de carne ni de varón, sino que son nacidos de Dios por la fe en Cristo? Ok, entonces, por ejemplo, esos que estaban predicando... No me responde, ¿sí o no? Sí, a ver, ¿cómo me dijo? Tengo razón entonces. A ver. Ajá. No. Mire, le voy a responder ahora yo con Hechos 8 del 9 al 24. ¿Sale? Vamos a buscarlo. Y yo mientras te respondo con esta, Carlos. Sí, está bien. Vamos a ver. El libro que ustedes le tienen terror. Pánico, de su erudito. ¿Sí? Aquí está. Hechos ¿Qué dice? 8 del 9 al 24. ¿Qué dice? Aquí, ve, mira. Tu erudito. Sin embargo, no hay evidencia de que antes de su muerte Pedro sirviera realmente en la iglesia de Roma como su primer obispo. De hecho, no hay evidencia de que Roma tuviera un gobierno eclesiástico monoepiscopal antes de mediados del siglo II, como se señaló anteriormente en las cartas de San Ignacio de Antioquía en el 107. A las 7 iglesias del mundo cristiano antiguo, la carta de Ignacio a Roma fue la única en la que no se menciona en absoluto a su obispo. Entonces, ¿qué era? Pedro no fue obispo de Roma. Le mienten, y esto es un católico romano, sacerdote, historiador, y le mienten en la cara a ustedes, y está comprometido con la verdad. Richard McBrain,
Bueno, La entonces vida de de los ahí, papas. Búsquete este libro y lo lee. espérate, No tengo entonces, físico ese. pero Pedro sí fue papa, pero a lo mejor no sirvió en Roma. Bueno, ok. ¿Y Eso dónde no fue que es un sirvió? problema. ¿Ah? ¿Dónde sirvió entonces si no fue en Roma? Pues estuvo sirviendo ahí en Jerusalén. Estuvo sirviendo en Estuvo sirviendo en Jerusalén. Jerusalén. Pruébame eso. Prueba eso, Sí, adelante. Sí. sí, cuando Pruébalo. fueron a ver lo de la circuncisión con todo Ajá. lo demás, Le dijeron en la había Biblia hablado. papa. Le Ahí, dijeron Sí. papa. ¿eh? Sí. Le dijeron papa, sí. No, decidieron un punto entre ellos. Bien, pero le Pedro- dijeron Habla papa. entre ellos, pero Sí. no él. Sí, él tomó al último la palabra y decidió que no era bueno circuncidarlo. O sea Él que entonces él era el obispo de Roma. Exacto. ejerció ahí su autoridad. Y si te muestro que no era el obispo de Roma, ¿me vas a creer? ¿Por qué me vas a mostrar con qué? ¿Con la Biblia? Con lo que a Muéstrame ustedes con la les- Biblia. con eruditos de ustedes. No me muestres historia porque tú eres bíblico, Ah, no eres historia. precisamente. Pero eso haces tú, pero tú eres de tradición y usas la Biblia. Bueno, Precisamente, pues, yo no lo creo, escucha, yo no lo creo porque no está en la Biblia, pero Exacto. como tú crees en historia, en magisterio, en todo, entonces yo te muestro eso para que tú creas y no crees. A ver, Exacto. búscalo en Google que Pedro no fue papa. A ver, Ah, ponle. Pedro no en Google, no en Google. Entonces, no en Google. No, porque él cree como que ¿Por qué Google no? es la autoridad, Google, que te va a decir a ti todo. porque sabe que ahí le va a decir la verdad, Google. No, Google. ¿Y quién programa Google? ¿Quién lo programa? no importa, te da ¿Cómo que no importa? te da verídico todo te da En verídico Google. En Te Google. dice mentiras, te ¿Esto dice es verídico? A ver, te dice mentiras, Google. Google, claro. Claro. A ver, ¿qué mentira dice? Siempre echa mentira. A ver, ¿qué? A ver, ¿quieres- Wikipedia, todo ver, eso ¿Te pongo un ejemplo? tienes que Ajá. estudiar. ¿Te pongo un ejemplo? Ajá, Ok, voy a escribir. Escucha bien. sí. A ver, ¿qué mentira? Escucha bien lo que voy a escribir. Vamos a ver. Rastro histórico donde los códices sinaítico y vaticano fueron usados en los siglos Pero qué pregunta. cuarto, escucha bien. Google me tiene que dar una referencia histórica cuando fue usado en todos los códices, cuando lo datan supuestamente el siglo IV. Usados en el siglo IV hasta el siglo X. Vamos a ver qué me dice Tu Google. Biblia, que está tomada del Códice Vamos a ver. Sinaítico y Vaticano, dicen Sí, Yo que me voy Porque ahorita, darte- Carlos. Ahorita A ver, nomás sí, da 5 escucha. minutos y me voy. Ahora te vas. Sí, es que ya. Cuando viste la realidad. Espérate, voy a salir un mandado, pues. Luego Mandado ahora. Sí, voy a salir. Bueno, vamos a que dice Google. No tengo ningún ¿Sabe problema. qué? Yo te entiendo. Nada. Yo te entiendo que... No hay ninguna referencia. ¿Por Pues, qué? Pero ponlo ahí. proyectalo. Mira, lo voy a poner, lo voy a proyectar. Mira. Es que, o sea, si no hay referencia, él te está diciendo Mira. que no hay referencia. O sea, no te Míralo está ahí, diciendo míralo ahí, mentira. mira. ¿Y qué tiene que Lo voy a decir? poner en grande, míralo ahí, en grande, mira. Bueno, pregúntale lo de Pedro a ver qué Míralo te ahí, dice. mira. En grande, lo voy a aumentar para que ustedes vean qué Google me arroja. A ver. A ver, ¿qué te dice? Sinaítico, Wikipedia, Sinaítico, su impacto y historia de la Biblia, no me dan ninguna referencia cuando fue usado en estos siglos, puente Pero de la déjame ver fe, qué dice. nada, Déjame ver qué nada. dice. ¿Por qué? Por eso, Escucha, mira. ¿sabe por qué? Porque ninguno de tus eruditos Por eso. pueden seguir un rastro histórico Carlos. de estos falsos códices. ¿Por qué? Porque no tienen historicidad. Pero no te está Como echando estos una dos mentira. códices, escucha bien. No te está echando una mentira, te está diciendo que no hay evidencia, ¿verdad? Ok, si no hay evidencia, entonces ¿Qué dicen ¿por tus qué? eruditos? Mentira. ¿Qué dicen tus eruditos? ¿Qué dicen tus eruditos? Bueno, a ver, ponlo en los eruditos, ponlo ahora, en los eruditos. Tus eruditos dicen que es del siglo IV. Pero hay un escrito que dice eso. Claro, tus eruditos todos. Tengo libros aquí de ellos donde dicen que es del siglo IV. Bueno, pero tampoco Eruditos. Google te mintió diciendo que es mentira que la iglesia o algo así lo cataloga. Es que en este caso Google no puede ni siquiera ni mentir, ni puede decir la verdad porque no hay rastro histórico. Bueno, pero tampoco te está diciendo lo contrario. Ah, O sea, ¿cómo mira, tú a quieres lo que...? que me refiero, Carlos, es de que Ajá. no te va a engañar. O No, sea, a ver, si no me dice lo contrario, ok, si no me dice lo contrario, ¿por qué Google me dice a mí que es del siglo IV? pues no sé, o sea, eso es lo que había que ver. Mira, ¿Escuchaste de Wilmer?
Pero por eso te digo. A ver, escúchame, Tadeo, mira. Si tú dices que Google no me mintió en no darme un rastro histórico, mira, Google no te está mintiendo, te está diciendo lo que él no sabe, ok. Si Google no me está mintiendo, como tú dices, porque cuando yo pongo Códice Sinaítico Vaticano de qué fecha es, él me pone del siglo IV, si no tiene rastro histórico? ¿Cómo Google sabe si Google no puede seguir un rastro histórico? ¿Cómo sabe que es del siglo IV? Es mi pregunta, respóndame. ¿No sabe, Rune? ¿Él no sabe responder? No sabe. Te muteé porque, escucha, si Google no sabe seguir un rastro histórico porque no puede mentir, se queda neutro, bien grandioso, ¿por qué Google entonces dice que es del siglo IV si no puede seguir un rastro histórico? Adelante. Si ¿Por qué afirma que es del siglo IV, Google? Dice de que es del siglo IV porque ahí ya estaba la Iglesia Católica, ¿no? Fundada en el siglo No se trata de tu secta, no tiene nada que ver con tu secta. Entonces, ¿quién? Se trata supuestamente de que el códice escribió en esa fecha, siglo IV. Ah, bueno, pues esas son cosas que, pues si él te lo dice, pues ahí lo tienes que aceptar tú, ¿no? ¿Escucharon el siglo IV es por algo. Pero ¿y cómo sabe Google si no tiene rastro histórico? Es mi pregunta. Es que es un tema más complicado ese. Claro que es complicado, porque ese es el tema que ustedes quedan ahogados. Bueno, pero en el de Pedro sí estaba claro, ahí. ¿Dónde Pedro ejerció un pontificado en Roma? Está claro. Está claro. No, yo te dije que es papa, no de Roma. ¿Dónde? Estuvo en Roma como papa. Ahora dijo que lo de Richard P. My Friend, que no hay papa en Roma. Bueno, dijo que ahora es obispo de Jerusalén. Entiendo su punto, que ustedes no aceptan al papa. Está bien, ya. Es obispo de Jerusalén. Ajá, ¿y qué entonces hacemos si yo te muestro entonces un libro? Escúchame, un libro de tu magisterio, por así decirlo, de la historia de tu magisterio de la antigüedad. ¿Cómo? ¿Qué dices? Un libro de magisterio de la antigüedad. De tu magisterio. Sí, porque de ahí tu magisterio se basa en ese libro de historia. ¿Qué pasa si te doy una prueba, una cucharadita del chocolate este? Primero, antes de irnos, está bien, mira, podemos leer. ¿Te la volteó? ¿Te volteó la mesa? Quiero seguir con el tema. ¿Lo aceptarías sí o no? Responde la pregunta que te hacen. Brincaste del tema, mira, No me estoy brincando, estamos en Pedro. Estamos en Pedro. Muestra los libros, pues, muéstralo. ¿Lo creerías? A ver, si me muestras un libro católico. ¿Te creerías si te muestro algo del siglo IV? ¿Del libro católico? De un católico al cual tu secta iglesia toma como fuente para hacer y creer su doctrina. ¿Lo acepta? Todo lo que dice, algunas cosas pueden que la acepten. Aquí Wilmer se está refiriendo a tu historiador. Es que mira, la iglesia aceptaba algunas cosas antes y ahora ya después cambiaron. ¿No? Claro, desde el Concilio Vaticano. Todo ha cambiado. Exacto. Es que ustedes creen que nomás ellos se reúnen y pueden estar decidiendo ciertos temas, en un momento lo aprueban y después lo desaprueban y ya meten otras cosas. Claro, como hacen todas las sectas. Eso hacen todas las sectas. Solo hacen los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos ellos. Iglesia, Carlos. Cambian de secta, cambia de pensamiento. Que no es una secta, mi iglesia no es una secta. Claro que es una secta, ustedes son la madre de todas las sectas. Te lo dije con Google, inclusive lo puedes buscar y no es una secta. Con Google, claro. Claro, con Google. Porque Google lo dijo, pero Google dijo que los protestantes no son una secta. La gente bien sabe que el punto de que es una secta es que tú no puedes probar nada. Eso es el punto de una secta. Es muy claro lo que puede ser que tenga unos errores. Pero Google dice que los protestantes no somos sectas. ¿Tú aceptas eso? Al principio, fíjate, si tú buscas, pero nosotros tampoco. Ya yo te lo presenté. Bueno, si tú no ustedes no son, nosotros tampoco, entonces. Ya está bien, está bien. Ya te lo presenté. Bueno, mira, ahora vamos a ver. Tienes que salir. Tienes que creer en Cristo Jesús para ser salvo. Tienes que tener esa confianza de salvación en la persona de Cristo. Wilber, usted quédese donde está. Si usted está bien ahí, está bien, yo lo respeto. Y salir de esa secta.
No, Está no, bien, mi tú deber sabes, es de, y si mi tú deber es piensas de que es lo predicarte, correcto, mi sí, deber es está de bien. decirte. Nomás estamos aclarando ciertos puntos, lo que yo pienso, lo que tú piensas, y está bien, perfecto. Sí, Si pero tú mi quieres deber seguir más lo allá mismo, de lo que bien. yo y tú pensamos es Ajá. predicarte el evangelio. Mira, ¿Cuál Exacto. es el evangelio? Que Cristo, Dios, se hizo carne y exacto, nos eso es lo habitó, mismo. habitó entre nosotros, vivió una vida santa, fue a la cruz por nuestros pecados, murió, resucitó para que todo aquel que cree en él sea salvo insofacto, no vaya para un purgatorio, no vaya a nada, sino que pase Bueno, insofacto. ahí ya. Bueno, ese es el evangelio, porque Eso, Jesús dice que todo el que crea en él es salvo. claro. ¿O no lo dice? Es que nosotros no nomás es creer en la ¿O no lo figura de dice? Cristo, sino en la palabra también. Cristo dice que el que crea en él es salvo, ¿sí o no? Cristo dice que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Diga, pero el que diga no cree. Y esos son ustedes también. Ustedes Exacto. dicen, pero no creen. Bueno, si usted La considera que Biblia no creemos, dice está que, bien. Eso es su la punto Biblia de vista. dice que hay que creer porque va en el mismo paquete. Aquel que cree hace. Ujú. ¿O Bueno, no? O usted, sea, usted cree en el catolicismo y no es católico, no participa del catolicismo. ¿cómo no? Sí, participo. Bueno, por eso. ¿Y por qué participa? ¿No es porque cree? Sí, claro. En el catolicismo, claro. Entonces, el que cree en Jesús participa de las cosas de Jesús, de cumplir sus mandamientos. Eso va dentro del paquete. Pero usted como católico no cree a Jesús, porque Jesús dice una cosa y su secta dice otra. Bueno, Jesús le dice que si usted cree en él, dice, es salvo. Y que lo va a resucitar en el día postrero. Y su iglesia que dice que no es salvo, que tiene que quedarse en el purgatorio para hacer un poco de cosas a ver si es que lo saca. Exacto. Entonces no es igual, no es la doctrina. Si usted cree en Cristo, usted es salvo. Usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y único Salvador, el único camino. Jesús mismo dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. para usted nomás Nadie hay, va al Padre sino por mí. escúcheme, para usted nomás hay infierno y cielo, purgatorio no. Eso no existe, muéstreme el purgatorio. Eso no existe. Ok. El purgatorio no existe. No hay purgatorio. Entonces Jesús cuando murió y que bajó a predicarles a los espíritus encarcelados, ¿dónde era ese lugar? ¿Qué era ese El purgatorio. El purgatorio. No. Primeramente, es un pasaje que, el único pasaje que existe, porque no está claro. Bueno, No tiene, ese pasaje no tiene. Para ti no, ¿Era claro. el purgatorio, sí o no? Para mí sí. Ajá, pero ¿por para qué ti. si Para nuestra dicen que iglesia no? sí. Para nuestra Pero iglesia. si Benedicto dijo que no, el purgatorio no era eso. No, muy respetable lo de Benedicto, pues. Respetable. ¿Y dónde está Benedicto ahora? Debería estar en el purgatorio según usted. No. Claro. ¿Acaso no dimitió? ¿Y? Dimitió. Bueno, renunció. Por algo renunció, señor. Ay, ¿por qué renunció? Pues si dijo eso y parte de otras cosas, renunció y no quiso estar ya. No, eso lo dijo antes que renunciara, Bueno, pero ¿por qué renunció? Bueno, pero mire. Pero responda, ¿por qué renunció? Escúchame, está bien, vamos a Por decir los que problemas que había ahí de pero dígame, ¿qué lugar es el espíritu carcelado? gay, ¿Qué lugar es ese? Usted respóndame ahora, que pues. se robaban la plata, de todo eso, y agarró y hizo, mire, voy a Sacó. dejar esto porque esto no lo puedo arreglar yo. No puedo, Y exacto. por eso que me Había por los muchos escándalos problemas. que había Había dentro de la muchos Iglesia problemas. Católica Romana. Sí, es cierto. También Entonces había no muchos fue problemas. por lo que dijo. Él dijo todo eso antes de renunciar, porque se dio cuenta es que estando ahí, porque era un teólogo, uno de los más grandes teólogos que han tenido ustedes en estos últimos años, y se dio cuenta de todo el desastre que había ahí, agarró vino y se fue. Mire, Usted dice que no. cuando usted toma una responsabilidad de quedar en un puesto y lo acepta, usted tiene que quedarse ahí porque usted lo aceptó. Por si no, entonces, ¿para qué aceptó ese puesto? Nada de que, ya no me gustó esto porque estoy viendo cosas feas, me voy. No, ¿Dónde dice en la Biblia que el papado es un Esto ministerio no instituido por Dios? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Cómo? ¿Dónde qué? Porque yo puedo creer eso en un ministerio que Dios mismo ha establecido, como en Efesios 4, que Efesios 4:11 dice que Dios instituyó a quien, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para la obra del ministerio, para hacer crecer, madurar a su iglesia. Bien, Efesios 4:11. El problema es que ¿dónde encuentro yo el papado? Bueno, nosotros, el papado viene siendo
como papa. Como sí. ministerio, ¿dónde lo Como encuentro? ministerio, como ministerio. Como ministerio, esos 5 ministerios no se pueden dejar a un lado. Exacto. Si como Dios llama, ninguno de esos ministerios se puede dejar a un lado. No pueden claudicar, porque Cristo mismo los ha llamado. Ahora, el papado, ¿dónde está? Porque Sí. si el papado no es bíblico, bien pudo Benedicto de salirse de ahí. Claro, porque no es bíblico. Me voy ya, no hay problema. No tiene Pues ningún, ese Cristo es que se vaya. juicio hecho por Dios No ni pasa nada. nada, que se vaya, mire, se va uno, escúchame, se va uno, llega otro, eso no es ningún problema. Claro, pero tampoco Claro, tiene juicio. porque es falso. No pasa Exacto. nada, eso. Siempre va a haber Pero alguien que suple a otra persona, siempre. Sí, pero lo que usted está alegando es que él hizo mal en dejar algo que fue instituido por Dios, y eso es falso, porque el papado no fue instituido por Dios. No. Así que, si como no fue instituido por Dios y él se salió, no tiene que darle cuenta a Dios por eso, porque el papado fue instituido por el hombre y no por Dios. Por lo tanto, Exacto. vale 3 pepinos si está ahí siendo papa o no. Entiendo ahí su punto de vista de usted. Para usted es así, para nosotros es de otra manera, está bien. Bueno, por eso le digo, si no es así, dígame en la Biblia que el papado es un ministerio. El papá es un ministerio cuando Jesús le da las llaves a Pedro por primera vez. Ahí lo instituye papa. Instituye papa. Lo instituye un líder de la iglesia que se le llama. Pero no papa. Pero solamente a Pablo, a Pedro, solamente a Pedro. A Pedro solamente le da las llaves. Sí, ¿y dónde Pedro le pasó esa llave a tus papas? Eso ya no viene en la Biblia. Ah, ¿dónde viene? Eso viene ya en la historia. En la historia, pero en la historia que a usted le conviene. Ahorita yo te fui a citar historia y me dijiste. Exacto. Muy claro. Pero Wilmer te citó historia y tú no aceptaste. Te iba a citar historia y me dijiste que no. Exacto. O sea, me citas cuando te conviene. Ajá, la historia cuando te conviene. Cuenta lo que ven en este video de cómo son los católicos. Ya aclaramos varias cosas, pues ahora me toca a mí decir algo. Ahí les van hechos. Ya para retirar. Ellos tienen su historia, la historia que les conviene. Ya me tengo que ir, ya me pasé del tiempo. Mira, voy a decir el último y ya me voy. Ajá. Hechos 8 del 9 al 24. ¿Sale? Dice. Recuerda, Wilmer, que la historia que te conviene. Mira, había llegado a aquella ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionado a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían, este es el poder de Dios. Pues se hablaba de tal gran poder de Dios desde hacía tiempo, los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente le seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar al don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruego al Señor que te perdone por tus intenciones, si es posible, porque en tus caminos socialmente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. ¿Lo ves, Carlos? ¿Cómo él quería recibir el poder de los apóstoles por medio de la imposición de manos para él también hacer curaciones y lo demás? Entonces no es algo ¿Pedro hacía milagro? Pedro hacía. Y era papa. Y era papa. Ok, ¿por qué tus papas no hacen milagros? Así como Pedro hacía milagro, de la misma manera, ¿cuáles de tus papas hacían milagros y prodigios como lo hacía Pedro? ¿Te respondo yo? No, vamos a dejar que responda él.
Porque la santidad no es para todos. Hay santos que sí han hecho milagros. Yo te respondo ahora yo, ¿Cómo? porque yo Sí, te voy a sí, sí, responder. no todos los ¿Sabes por qué papas. A ver, no hacen milagros? respóndeme. Yo te voy a responder. A ¿Sabes ver. por qué no hacen milagros? Porque están muertos. Exacto. Bueno, para tu punto de vista están muertos. ¿Está bien? Espiritualmente están muertos también. Están muertos. Bueno, para Ahora, usted está bien. Tú dices, ¿sí? Que a Pedro se le dio las llaves. Y ya yo con esto creo que ya terminamos la charla. Sí, Tú dices, ya. solamente a Pedro se le dieron las llaves. Ahí está en Mateo 16, 18. Correcto, ahí está en Mateo 16. Eso es lo que tú dices, ¿verdad? No, lo que Cristo hizo. Lo que Cristo Ok, lo que Cristo hizo y tú lo ves en la Escritura, ¿verdad? Claro. Y tú lo afirmas y lo recontraafirmas y dice que eso es verdad, ¿verdad? ¿Y usted lo ve o no lo ve? ¿Sí o no? Te estoy preguntando. Pero pues yo sí, pero usted, Ok. usted no. No, eso es más falso ok. que Pero bueno, pues. no Que una tanto. moneda de Y cartón. Quedamos en para claro. que tú veas que es falso Claro. y que tú te estás inventando tu propia Ok. teología, tu Sí, propio sí. magisterio, ¿sí? Ujú. Mira esto. A ver. Vamos a ver. Esto es de tu magisterio. El bombazo que le va a dar Weaver. Ya, Ey, esta vez no es biberón, porque allá son las. Es de tarde ya, ¿no? Tadeo, vas a tragar grueso aquí, ¿oíste? Tadeo, es de tarde. ¿Dónde tú estás de tarde o de noche? No, estoy aquí en Tijuana yo. Es de ¿A tarde. qué hora? ¿A qué hora? Sí, van a ser las 2. Ok, no te toca biberón, te toca una merienda. A ver. No, yo le voy a dar aquí un pedazo de carne para que ya se dé cuenta de que en donde está es una secta. Porque su misma secta lo engaña. Le enseña que a Pedro se le dieron las llaves. Él dice que lo puede ver completamente a en ver. el Evangelio de Mateo. Y ¿Y a quién después se su las da secta entonces? lo Espérame, ¿a engaña. quién se las da entonces ahí? Jesús, Y ¿a quién su- se las da? Y su secta después lo engaña diciéndole esto. Mira, No. ¿Usted va a negar que Jesús se las dio a Pedro? espérate tranquilito No, en el Evangelio. para darte No, a tu mí no me gusta comidita. teoría Espérate, ahí va, ve, no sé, espérate la para Biblia. darte tu comidita. No, ¿Qué pasa el desgraciado? Te voy a dar Vamos así de No, paquerutes, mira, ve. En el Lumen Gentium 22 lo puedes buscar. Las llaves solo a Pedro. Esto lo coloqué yo, mire. Y le constituyó pastor de toda su grey. Ahí está. Dice el Lumen Gentium. Mira, pero el oficio de atar y desatar dado a Pedro consta que fue dado también al colegio de los Eso apóstoles unidos. sí. Atar y A ver, desatar lo tienen los demás, eso sí. Tú Pero las acabas de llaves se las da decir- Pedro. tú acabas de Señores, las decir- llaves a Pedro. Tú acabas de decir que las llaves de atar y desatar No, las llaves de atar y desatar no dije. Yo dije las ¿No? llaves de autoridad. Ahora atar son y de desatar autoridad. pueden hacer los Un demás. momento, un momento. Esa llave de autoridad va incluido todo el paquete. Esa Milagros llave de y autoridad prodigios. a Pedro le da la autoridad sobre los demás. Sí, no, pero quiero saber, esa llave. Atar y desatar es para todos. Mi pregunta, cuando Jesucristo le entrega la llave a Pedro, mi pregunta, cuando Jesucristo le entrega la llave a Pedro, ahí viene todo el paquete. Vienen todos, cuando le da las Todo. llaves del Sí. reino de los cielos a él, lo que Sí. hace en la tierra cada todo Claro, no, claro. le da liderazgo a él, pero los otros junto con él pueden Claro, decidir. sí, pero mi pregunta es si va todo incluido el paquete. Es decir, todo lo que hacía Pedro, milagros y prodigios, también va a pasar a sus sucesores, ¿o no? ¿Todos los apóstoles hacían lo mismo? Mi pregunta es, ¿a quién heredaron a Pedro? Es decir, Lino, que supuestamente tú dices que heredó a Pedro. Mi pregunta es, Pedro, los milagros y prodigios que él hizo, ¿todo también va incluido en el paquete de las llaves que se le entregó a él, sí o no? Bueno, mira, lo de hacer milagros, no todos lo hacen. No, pero quiero saber si viene en el paquete o eso no está en el paquete incluido. ¿Pero por qué paquete? ¿Qué haya más paquete? Paquete de que si se le entregó las llaves a Jesucristo, eso va incluido también lo que también tuvo Pedro ¿Qué como significa autoridad. las llaves? ¿Qué significa las llaves? Las Pedro? llaves son ¿Qué autoridad, significa? nada más. No Exacto, es- ok. Autoridad, bueno, autoridad sobre Pedro todo, tenía, milagros, Pedro todo. tenía, No, Pedro no, tenía autoridad Pedro tenía autoridad de sanar, sí o no. No todo el tiempo sanaba, pero sí lo hizo en unas No, ocasiones. pero si tenía autoridad, él, sí o no. Sí tenía, o sea, lo podía hacer.
no podía ser. No, dime si tenía o no tenía. ¿Sí o no? No me vengan con vaina ambigua. Sí tenía autoridad para sanar. Tenía autoridad, grandioso. Y así. ¿Cuáles de tus papas, sucesores de Pedro, tienen autoridad de sanar? ¿Cuáles de ellos sanaron? Todos tienen autoridad. Grandioso. ¿Cuáles de ellos sanaron? A ver. Exactamente. Una cosa es que tengas la autoridad y otra cosa es que lo puedas desempeñar. Ah, entonces eso es algo que ellos no desempeñan. Si no tienes santidad, no lo puedes desempeñar. Ah, tus papas no son santos. Wilmer, sus papas no son santos. Exactamente. No todos los papas son santos. ¿Y cuáles de ellos fueron santos? Ahí, mira, Ajá. Carlos, tú supiste lo que hicieron algunos papas de crímenes, por ejemplo. Yo sé toda la historia, no me estoy contando nada nuevo. Mi pregunta es, No, yo, por ejemplo, a ver, santos, yo la verdad no recuerdo que digas tú, un papa fue muy, muy santo. Yo ahorita no recuerdo alguno. Reconozco otros santos que fueron muy buenos. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola no fue un papa, pero fue un santo. Fue un que santo, asesinó. Bueno, San Ignacio de Loyola. Ignacio Loyola. Perdón, espérate. Pero Ignacio Loyola era un asesino que asesinaba a evangélicos. A ver, ahorita. Y a niños. A protestantes. No, pero está ¿Y era un santo? considerado en la iglesia de Tomo. Agarraba a los niños y los estrellaba contra las paredes. Sí. Bueno, eso fue cuando antes de convertirse, ¿no? Que no estaba bien. No. Lo hizo. De Ignacio de Loyola no se conoce si no estando en su secta. De él no se conoce de su vida si no estando en su secta. En tu secta. Los jesuitas, claro. La son los jesuitas que la secta que fundó Ignacio de Loyola. Fundó Ignacio Loyola. Son los jesuitas que gobiernan tu iglesia. Bueno, está San Agustín, por ejemplo, ese sí fue bien más santo, San Agustín. ¿Que Agustín fue santo? Sí. Si Agustín fue santo, a ver. Él andaba con los pobres, acuérdate. Te voy a hacer una pregunta. No, San Francisco. Si Agustín era santo. Por ejemplo, San Francisco, Carlos, San Francisco, ya me acordé, San Francisco de Asís, ese me acuerdo más su historia. Él era rico, me acuerdo, y luego dejó la riqueza con su padre, salió mal, peleado, porque se fue con los pobres. Y le dijo que lo iba a desheredar si andaba con la iglesia, algo así, metido en eso de la iglesia. Y él prefirió, le dejó hasta la ropa y se fue a vivir con los pobres, y ahí después con el tiempo el Papa le hizo una congregación, lo nombró, le aprobó una congregación para que tuviera sus discípulos. O sea que son santos los que están debajo en la jerarquía, pero los que están arriba, que los nombra, son unos viles pecadores. Sí. Bueno, eso. Es que o sea que un pecador, que un hijo del diablo ordena a un santo. Sí, exacto. Eso es lo que estás planteando. Es que cuando tú nombras a uno... Carlos, porque tiene autoridad apostólica. Sí, porque tiene autoridad. Tiene las llaves. Como un hijo del diablo, un hijo del diablo, un supuesto papa, hijo del diablo, él puede tener autoridad. Si él es un hijo del diablo, un hijo del diablo. Porque lo nombraron a él sucesor de San Pedro. Y pues, ¿qué se puede hacer? Pero ¿y cómo si el Espíritu Santo tiene que morar ahí? No, mora en algunas cosas, no está morando. No. Ok. ¿En qué mora? En esos papas criminales, fornicarios, homosexuales. Carlos, moran cuando están haciendo un concilio para... Grandioso, ok. Vamos un ejemplo. ¿Cuál de ellos? De esos criminales, homosexuales o lo que sea, moraba el Espíritu Santo. ¿Cuál de ellos? ¿En cuál de ellos? Cuando hacían esos actos, ahí no está morando el Espíritu Santo. Ok, ¿en qué momento? Cuando no lo hacían. ¿En qué momento? Dame un ejemplo. Cuando se ponían a dar, por ejemplo, misa, por ejemplo, ¿cómo se llama? Consagrar el pan. Ahí eso queda consagrado. Pero dame un ejemplo de uno de ellos, por ejemplo. Mencióname uno de ellos. Un papa que fue qué. Juan Pablo II. Un ejemplo. León X. León X moraba el Espíritu Santo en él. No me acuerdo de él, Me acuerdo yo más de Juan Pablo. Que no conoce a León X cuando es el que expulsó a Lutero. Recuerda a Lutero, pero no recuerda al Papa de turno. No, porque yo cuando estaba pequeño estaba Juan Pablo II. Yo no me acuerdo del otro Papa. No conoces a León. Tú no conoces la historia de tu secta. De todos los papas no conozco de pero señor, estoy hablando de León X. Mire, lo que acaba de decir se autorrefuta, porque como no conoció, ¿verdad? Al que quiso expulsar, a matar a Lutero, tampoco, y dice que no puede hablar, tampoco puede hablar de Pedro porque tampoco lo conoció. Porque tampoco lo conoció, exacto. Tampoco.
Es unos cables cruzados. No. Yo te digo, yo como te dije, la santidad no es para todos. Como yo te dije, ya te explico ahí todo eso. Porque mi pregunta es, oye, León X era papa cuando Lutero, siglo XVI. Mi pregunta es... Vamos a ver qué hizo. Mi pregunta es, escucha bien. León X. León X, búscalo. Ya vamos a ver. Busca tu Google, tu inteligencia artificial, vamos a ver. Bueno, ya te hablé del Atari de Satar. Te digo lo que dice tu ¿Qué me preguntas? Te digo lo que dice tu ¿cómo se llama? Tu magisterio. Este es tu... O tu erudito. Tu diccionario, ¿sí? Ah, diccionario. Tu enciclopedia. Enciclopedia católica. Mira lo que dice. Tu enciclopedia católica, mira. A ver. El título de papa, como se ha dicho, tuvo un tiempo en que se empleó con mucha más amplitud. En Oriente siempre se ha usado para designar a simples sacerdotes. Sin embargo, en la iglesia occidental, o sea, tu secta, parece que desde el principio estuvo restringido a los obispos, según Tertuliano sobre la modestia. Aparentemente fue en el siglo ¿cuánto? Cuarto. Cuando se empezó a convertirse en un título distintivo del romano pontífice. Siglo IV. Sí, hasta el siglo IV, sí. Siglo IV. Bueno, sí, así es. Eso sí. Bueno, entonces. A ver, ¿qué te dice tu IA de León X? Mira. León X. Dice que vivió en excesivo lujo. Pero dime en qué siglo. Siglo del 1513. 16. Siglo XVI. Ok. Dice, gastó enormes en arte y arquitectura, como la Basílica de San Pedro y la decoración de la Capilla Sistina. Fue acusado de usar los recursos de la iglesia más para fines culturales y personales que espirituales. Ok. Es decir, mi pregunta es, León X, ¿en qué momento era usado por el Espíritu Santo? ¿En qué momento fue usado? En estos momentos de que tú estás haciendo este tipo de acciones, por ejemplo, pues solamente cuando... No me hable de esas acciones. Yo quiero ver en qué momento él era un santo usado por el Espíritu Santo. Él. ¿En qué momento fue? Ya te dije. Dame un referente. Cuando el Papa está haciendo, ¿cómo se dice? Cuando estás bendiciendo el pan ahí para hacer las cosas. Cuando pero que no hay registro ahí donde él hiciera eso. Quiero saber en actividades de él. Por eso, cuando bautiza, cuando perdona pecados, cuando bautiza. Sí, eso es un ministerio también. Cuando él daba las indulgencias, ¿era utilizado por el Espíritu Santo? Cuando él daba las indulgencias. Sí. Él afirmaba. ¿Qué él afirmaba? Cuando él afirmaba. Por lo menos ponía su sello. Sí, cuando él afirmaba, cuando él la autorizaba, las indulgencias. Vamos a leer, mira, aquí dice eso. Dice, él me cambia, yo también me cambio. Estoy leyendo, para financiar la construcción de San Pedro, autorizó la venta de indulgencias. Exacto, me pregunta, cuando él autorizó la venta de indulgencias y que está autorizando, ¿el Espíritu Santo lo guió a que hiciera eso? No sé si fue el Espíritu Santo, pero la cosa es que quedó aprobado. Esa no es mi pregunta, exacto, pero mi pregunta es, que no sé, claro que fue aprobado. Era el Papa, supuestamente. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo era cómplice? Si fue cómplice. Sí, fue cómplice, porque según él es cómplice, porque el Espíritu Santo, como necesitaba plata para construir la Basílica de San Pedro, le dijo al Papa, que es el vicario, el sustituto de Cristo en la tierra, que le quitara plata a la persona, que le roban, le estafara. A sus mismos católicos, los estafara, le quitara plata a los pobres para entonces poder construir el templo ese, que por supuesto en Apocalipsis lo van a derribar. Por favor, quiero que me responda. El Espíritu Santo le dice, León X, te inspiro para que tú estafes a tus hermanos. No. Cuando estás inspirado por el Espíritu Santo, no todo el tiempo estás. Jesús lo dice. Eso es lo que quiero saber. Quiero saber si el Espíritu Santo era cómplice cuando él le dijo, haz las indulgencias. Fírmala.
Autorízala. Una obra muy buena de Dios, estás inspirado por el Espíritu. Ok, la indulgencia es una obra buena de Dios. La indulgencia Sí. no es algo malo tampoco. Ay, qué bueno, qué bueno. A ver. O sea, no, a ver, le estás diciendo al creyente que sí. si haces eso, pues ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? La pasta. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Pues que aportes pasta, ¿no? ¿Y por qué habla mal de los evangélicos? Sí. Y si no hay pasta, él le garantiza sacarlo del purgatorio, León X. Pues aquí como dice, mira, dice esta pregunta. Sin pasta, él saca a sus miembros del purgatorio sin pasta. ¿Lo sacaba? Ahora, ¿Lo sacaba? Si la gente que no tiene que rezar. No. ¿Cuándo León X digo, mira, el que no tenga plata, que rece, que sé yo cuánto Ave María, que sé yo cuánto Padre Nuestro y todo eso? ¿Cuándo? No, es que, mira, a ver, la gente ya sabía que rezando tú pides por tus difuntos. La gente que no tiene dinero, ¿cómo iba a dar dinero? ¿Cómo iba a pagar? Claro, entonces, yo quiero saber, ¿cuándo León X dijo, mira, el que no tenga plata, que solamente rece, que sé yo cuánto rosario? A ver, ¿cuándo dijo León X eso? Ese es un tema bien complicado, la verdad. Es complicado, porque es un tema de estafa. Sí, se suena así. Porque era un estafador. Y que sí, ¿no? Es que es una estafa. Claro, es una estafa. Está temerario. Y ese que tú dices que era un santo, que en un momento él actuaba por el Espíritu Santo, quiero saber si el Espíritu Santo lo mandó a autorizar las indulgencias. Carlos, yo no dije que el Papa León X era un santo. ¿Cuándo te lo dije? Tú acabas de decir que él firmaba porque el Espíritu Santo lo inspiraba a que firmara las indulgencias. ¿Fue eso que dijo, sí o no? Que santo raramente un papa. Yo nunca te di un nombre de... Wilmer, dijo él. Wilmer, dijo él sí o no. El Espíritu Santo. Por ejemplo, San Francisco de Asís. No me hables, estamos hablando de León X. Estamos hablando de León X. No, los papas difícilmente encuentras un santo. San Francisco de Asís no era papa, estamos hablando de tu papa. No necesitas ser un papa para ser santo. Ahora que ningún papa es santo. No, ningún papa, no porque seas papa eres santo. No, señor. Pero escuchaste, Carlos. Sí, yo escuché. ¿Quién dice tanta burrada que ya no sabe de lo que está diciendo? Mi pregunta es, escucha bien, porque te hace tonto. Jesús. Oye, Tadeo. Tú acabas de decir que el Espíritu Santo movió a tu Papa León X para firmar las indulgencias, ¿sí o no? No, yo no dije que el Espíritu Santo lo movió para firmar indulgencias. Lo hizo de su corazón. Tenía la autoridad, lo hizo con autoridad porque él es el Papa. Así te lo puedo decir. Pero el Espíritu Santo no estuvo allí, no era cómplice. No vas a meter al Espíritu Santo en esas cosas. No, te pregunto que si el Espíritu Santo era cómplice, sí o no, ya. Dime sí o no. El Espíritu Santo mételo para bautizar a un creyente. Pero las indulgencias. Y cosas buenas, en expulsar un demonio. Ahí está. Pero las indulgencias eran cosas buenas, ¿sí o no? ¿Sabes que Jesús con el poder del Espíritu Santo expulsaba demonios? Ahí está. Mi pregunta es, pero las indulgencias son cosas buenas, ¿sí o no? Eso es con autoridad del Papa, lo puede hacer. Pero el Espíritu Santo no puede ser partícipe de las indulgencias, que son cosas buenas. Ahí no. De las indulgencias, ¿para qué metes al Espíritu Santo? No es necesario eso. Pero las indulgencias son buenas, ¿sí o no? Son buenas de él, por autoridad de él. Sí, pero las indulgencias son buenas, ¿sí o no? Por la autoridad de él. Debería de ser guiado por el Espíritu Santo, porque es el vicario. Supuestamente la indulgencia es algo bueno porque es algo bueno, exacto. Le estoy aclarando los momentos que es iluminado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando expulsas un demonio, cuando curas a un enfermo. Ok, ¿cuándo León X, cualquier tu papa expulsaba demonios? Eso es lo que te estoy diciendo. No todos los papas, rara vez un papa fue santo así para hacer. Pero quiero saber cuál es la historia de tu papado. Sí, estoy escuchando. ¿Cuáles de ellos, de la historia de tus papas, todos ellos expulsaron demonios? ¿Cuál de ellos? Dame. ¿Cuál papa fue santo? Vamos a ver. Porque yo la verdad... No, expulsaron demonios. Ustedes lo canonizan como Juan Pablo II. Exacto. El primero fue San Pedro, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo?
ustedes, su secta, hacen lo que quieren y canonizan Exacto. al que quieren y lo convierten en santo. Y aquí, Ujú. ponlo ahí, Carlos. Escúcheme, Ahí de todos está. modos, la A responsabilidad Juan de quién Pablo es II de la lo iglesia. canonizaron. ¿ah? Vamos a ver. Y Si a ustedes Juan no lo 23. consideran Y ahí santo, está, mira. bien, ustedes no lo consideren, nosotros los considera la iglesia y ya está bien, pues ¿qué Ahí vamos a está, hacer? mira. Así es que Ahora, depende de quién, lo que opinemos o Ah, cada Juan uno. Pablo, mira, santo. aquí están los papas que son santos, mira, y él dice que no había papa santo. Primero No, se que contradice. no Y los segundo, conozco como Papa Santo, no los y conozco. Sí hay segundo, muchos. esto es mentira. Esto es mentira porque nadie puede canonizar o santificar a nadie nomás que es Dios. Exacto. Además de eso, te pregunto, tú dices que los papas no son santos. Bien, te pregunto, ¿Jesucristo es santo? No, yo dije que no conozco Papa Santo, no conozco. Te pregunto, no hay papa santo. Te pregunto, no hay porque han sido unos bribones todos. Te pregunto, ¿Jesucristo es santo? Ah, claro, pues claro, ese es Dios. Claro. Ya. Si Jesucristo es santo y el Papa es parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, entonces el Papa tiene que ser santo. No puede ser un pecador, no puede ser un hijo del diablo. Yo también soy parte del cuerpo de Cristo y soy pecador. Por eso necesitas a Cristo. Exacto. Por eso quiero en este momento ofrecerte a Cristo para que lo aceptes como Señor y Salvador. ¿Quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quieres aceptarlo? Yo ya lo acepto en mi iglesia, pero le agradezco. Que si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9. No, ¿Lo leemos? Yo lo acepto dentro de mi congregación. No, tú no lo has aceptado porque a ti te bautizaron y tú formas parte de una religión, de una secta, de una religión. Pero tú no has aceptado a Cristo como Señor. Tú tienes conocimiento de que Cristo vino y murió por ti, pero tú no has aceptado de corazón a Cristo. Exacto. Como tú tu sigues, Señor y tú sigues una religión. Tú no sigues a Cristo, tú sigues a alguien que te dice a ti, porque tú no sabes cómo diferenciar eso, que te dice a ti que está conectado con Cristo, pero eso es falso. Tú tienes que seguir a Cristo. Te pregunto, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Porque aquí está Romanos 19. Te lo voy a poner aquí para que veas que no es. Y confesar y con tu boca que Jesucristo es el Señor para ser salvo. Y que Dios lo levantó de entre los muertos. Carlos, eso ya lo creo, Carlos. Eso yo lo creo. ¿Tú lo crees? Sí, eso ya lo creo. Si tú lo crees, tienes que practicar eso. Tienes que practicarlo. No puede haber nada fuera de eso. No puedo ya pecar, por ejemplo. No puede haber nada en que tú deposites la fe fuera de eso. Creer en otras cosas como las doctrinas que yo tengo, imágenes, confesión de pecado, eso no. Claro, porque Cristo no enseñó que había que adorar imágenes o que tenías que tener las imágenes para venerarlas. Yo entiendo, o que tenías que tener eso, o que tenías que tener eso colgado ahí. No hay nada de eso. Los apóstoles, dime cuándo los apóstoles tenían eso colgado que tú tienes ahí. Entonces, tienes que apartarte de todo eso, porque eso no es nada bíblico. Ese es el problema. Ni enseñó los 7 sacramentos antibíblicos. Tampoco eso. Claro, mira. Romanos 19, aquí está. Eso es decisión ya después de la iglesia que fue poniendo. Romanos 19. Claro, porque es antibíblico. Eso no tiene vestigio bíblico. Aquí está. Por ejemplo, el de la confirmación no estaba, ¿va? Aquí está. Eso es un invento. Carlos, pero por ejemplo, Carlos, mira, tú sí, Romanos Carlos, 10, tú sí te casas. Tadeo. Espérame, le quería preguntar, Carlos. Carlos, tú por pero ejemplo. No te salga, ahorita le preguntas. Carlos no se va a ir. Espérate. Escucha bueno primero, después me pregunta. Romanos 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, irás al purgatorio. Salvo. No, serás salvo, ipso facto, de una vez. De una vez. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te pregunto, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador para ser salvo, para recibir esa salvación? ¿Sí? No se escucha. Sí. Yo lo creo eso, sí, lo creo. ¿Quieres recibirlo? Ya lo recibí, porque yo ya lo he leído eso. O sea que tú dices que crees.
Bueno, si crees, deberías comportarte acorde a lo que dice la palabra de Dios y no acorde a lo que tú crees que te están enseñando, porque lo que te están enseñando no está en la palabra de Dios. Exacto. ¿Para qué Entiendo utilizas eso. eso que tienes colgado ahí? ¿Para protección? Esto para protección. Sí, pero la Biblia dice que Dios protege, Él es escudo alrededor de los que le temen. ¿Usted se acuerda que a Jesús con tocarle la capa, en vez de salía poder de él con tocarlo, la pura capa y curaba a la gente? ¿Y dónde estaba el poder? ¿En la capa o en él? En él. En la capa. En la capa En la estaba el capa. poder. Sí. No, no en él. No en él. A ver, La capa. Jesús, ¿cómo se dio cuenta que le tocó la capa? ¿Cómo supo? Porque O él es sea que Dios. el Ah, poder estaba en la capa, ah. no en él. No, pero Sí. le tocó nomás el manto. No lo tocó a él. ¿Verdad? Lo tocó el ¿Y manto. qué te digo? Que te vuelves otra vez a equivocar Sí. ¿Por qué? en ese mismo pasaje que estás citando. Yo nomás ¿Ah? te digo que le tocó ahí. No, y ella yo por nomás la te fe- digo eso, que te por la vuelves a fe, equivocar. No, porque al tocarlo. ¿Ah? Espérate un momento. Ya va. Espérate un momento, porque ya te vuelves a equivocar ahí. Pero Tadeo, hay algo que tú no me Bueno, quieres como responder. quiera. Mande. A ver, de tus 7 sacramentos, ¿dónde dice, se enseña la confirmación? La confirmación. Exacto, no viene. Creo que no viene. Porque la confirmación, ¿para qué es la confirmación? Ese, ya ni me acuerdo. No, ¿Cómo? no, no, la Ay, mi confirmación. madre. Mira, Sí. es del es del que fuiste bautizado. Sí, ok. Para confirmar que si ya fuiste. Sí, mira. Es decir, no estás Carlos, seguro. ya va. Cuando tú Párate confirmas, ahí, porque no hay seguridad. pon ahí, ¿Escuchaste Carlos. eso? Pon ahí. Wilmer, ¿escuchaste eso? Sí, Cuando no, tú es que ella rebautizas no es porque habla. no hay seguridad. Mira. Ahí está, Bueno, mira. no, escúchame, dice. Confirmación Espérate, perfecciona la espérate, gracia Tadeo. bautismal. Espérate, Nos une Tadeo. más íntimamente a la iglesia y nos fortalece con el Espíritu Santo. ¿Ves? Espérate, Tadeo. Lo que tú dijiste, que el poder salió del vestido, de la capa de Jesús y no de Jesús. Mira, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Me voy a saltar esto. Mientras iba, la multitud le oprimía. Ajá. ¿Sí? Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Vamos a ver de dónde salió. Tú dices que el poder salió del manto. Yo digo que es de Jesús. Mira aquí. Y al instante se detuvo su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿De dónde sale el poder? ¿De dónde sale el poder? De Jesucristo. Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él estaban, y los que con él estaban, maestro, la multitud dice, te aprieta y oprimes y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Porque he conocido que ha salido poder de mí, no del manto. de él, no del manto. Te vuelves a equivocar. No, pero ¿qué le tocó a ella? Te vuelves a equivocar. No, pero ¿qué le tocó a ella? A ver, le tocó el manto, pero el poder salió de Jesús, no del manto. Poder, no, eso claro que de Jesús va a salir. Pero ahora. Tú dijiste que del manto. Sí, yo creo el manto. Dices otra vez. Ok, pero ella le tocó solo el manto. Claro. Y es cierto que el poder es de Dios, claro que el poder. Y eso fue lo que yo te dije, que fue de Jesús, no del manto. De Jesús, no del manto. Pero ella. De Jesús fíjese, salió. Entonces, fíjese, por eso le quiero aclarar ahí algo, ese punto. La mujer cuando le toca el manto, no toca el cuerpo, toca el manto. El manto. Es el manto. Quiero preguntarle, ¿el manto es un objeto? Claro, es un objeto. Perfecto. ¿La cruz es un objeto? Es un objeto, claro. Exacto, la cruz es un objeto. Yo claro. la toco. Si está bendecida. Ahora. Y si está bendecida. Ahora, ya va, espérate. Jesús tenía el manto. ¿Jesús qué? Jesús tenía el manto cuando la mujer lo tocó. ¿Tenía puesto el manto? Bien. Sí. Jesús tenía la cruz.
Jesús estaba en la cruz también. ¿Tenía la cruz? No, la cruz. Sí, estaba en la cruz. No, No. ¿tenía la cruz? ¿Cómo? ¿Dónde? No, te vuelvo otra vez. Jesús, cuando la mujer lo tocó, ¿tenía el manto? No, señor. Este es otro episodio. Te Cuando vuelvo a Jesús poner. está en la cruz. Te vuelvo a poner el ejemplo. Jesús, pero escucha, cuando la mujer lo tocó, Jesús, la mujer tocó el manto de Jesús. Ese es Jesús cargaba. Señor, Responde. Ese es otro tema. Tú acabas de decir. Es otra imagen. Vamos a decir. Estoy poniendo las mismas palabras. Tú dijiste que si la mujer tocó algo o un objeto que Jesús tenía, y nosotros te dijimos que sí. Y ahora tú te inventaste una comparación, un símil, te comenté ¿cómo se puede decir? Un silogismo barato, malo, un ejemplo malo para que puedas entender. Y dijiste que la cruz estaba bendecida. Sí. Entonces yo te vuelvo a preguntar, yo voy a ese mismo ejemplo que tú pusiste. Bien, ¿la mujer tocó un objeto? Sí. ¿Tocó el manto de Jesús? Sí. ¿Quién tenía el manto? Jesús. Y la mujer fue sanada por el poder que salió de Cristo. Por el poder de Jesús, exactamente. Ella tocó el manto, perfecto. Ahora, la mujer, cuando tocó el manto de Jesús, ¿Jesús tenía una cruz? No tenía la cruz ahí. No tenía la cruz. Entonces, la cruz no tiene, el objeto ese no tiene poder. Pero eso tú lo dijiste, que claro, es otro episodio. Pero para nosotros, cuando Jesús está en la cruz, representa un acto de sacrificio de amor, y por eso nosotros la tenemos bendecida y la queremos. No, el sacrificio de amor es la persona de Jesús, no la cruz. Sí, pero nosotros en veces ninguna parte de los discípulos predicaron una cruz. Sí, lo único que predicaron fue la cruz de Cristo, que significa el sufrimiento de Cristo, pero no que portáramos una cruz. Sí, pero después para evangelizar, con el tiempo los sacerdotes y todos incluyeron las imágenes para hacer a la gente más... Claro, se inventaron eso para hacer los esclavos, y ustedes creen que saliendo con eso están protegidos. Aunque se comporten como el diablo, si ustedes tienen la cruz están protegidos, pero eso es falso. Cuidado con lo que dice, porque... No, eso es falso, porque yo portaba una cruz. ¿Mande? Te lo dice alguien que portaba una cruz. Bueno, pues y que mi cruz estaba bendecida por un sacerdote. Sí. Y eso es falso. Bueno, si usted no tiene ningún poder. Está bien. No tiene ningún poder. Es su punto de vista, y lo entiendo. Si usted no es mi punto de vista. No tiene ningún poder la cruz. Es fetichismo. Ese se separó de la iglesia, por eso para usted ya no hay ningún poder. No tiene ningún poder la cruz. Para usted. No lo tiene. ¿Para el católico lo tiene? No, dime en la Biblia dónde está el poder de la cruz. Para el católico lo tiene. Para los millones de católicos. Ustedes lo creen, pero eso no lo pueden comprobar con la Biblia. Millones. Somos más que ustedes. ¿Cómo echan fuera demonios? ¿Con la cruz? Los echa un sacerdote que exorciza. ¿Con la cruz? ¿Te muestro en la Biblia que Pablo los echaba sin la cruz? Sin la cruz, exacto. Sin la cruz. Pero los echaba en el nombre de Jesús. Bueno, ahora los sacerdotes... En mi nombre se dice, en mi nombre. No, que ya cambió, Wilmer. Marcos 16, que ya lo cambió. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, ese capítulo que le han quitado a todas las Biblias. Y que lamentablemente, y voy a decirlo, los evangélicos ahora la mayoría no creen, que están en ciencias bíblicas y reformados y un poco de cosas, que no creen en los dones. La Biblia dice en Marcos que el que cree echará fuera demonios. Mientras que tú estás poniendo una cruz como fetiche. Después vuelvo a entrar, Carlos, y ya charlamos más otro rato, por ahorita ya. Voy a ir con mi hermano un mandado. La Biblia dice que él es escudo alrededor aquel. El ángel de Jehová es escudo alrededor de los que le temen. Wilmer, está bien. Ya, sí, el ángel, el mismo Jesucristo, dice Jesús, yo estaré con vosotros todos los días del mundo. ¿Para qué voy a necesitar una cruz? ¿Para qué? Bueno, si él está conmigo todos los días del mundo. Bueno, mayor es el que está en mí, dijo Pablo, que el que está en el mundo. ¿Cuál es el que estaba en Pablo? Cristo. ¿Para qué necesito yo una cruz? Bueno, eso es ya entre nosotros. Ustedes saben por qué la necesitan. Porque supuestamente tiene poder porque está bendecida. Y la necesitan porque no tienen a Cristo. Por eso la necesitan. Porque si tuvieran a Cristo no la necesitaran. Bueno. Okay. Porque Pablo dijo, mayor es el que está en mí, que es Cristo, que el que está en el mundo. Entiendo. Bueno, me despido, muchachos, que Dios estén bien. Te bendiga. Igualmente. Seguimos orando por ti. Que estén bien. Regresa a Cristo, vuelve a Cristo. Ya está, vamos a estar ahí.
Vamos a estar dialogando. Está bien, Dios te bendiciones. bendiga. Que Dale, descanse, igualmente, que hasta esté luego. bien. Bye. Amén. Bien. Bueno, Wilmer, creo que entonces ya hasta aquí llegamos. Dale, hermano. Ha sido más que Dios te suficiente. bendiga. Que pasen buenas tardes. Gracias. No olviden suscribirse a ambos canales, a Panoplia 7, como aquí en Cyber Revolution. No olviden dejar sus likes, que es lo más importante, que este material se pueda propagar y llegar a más hermanos y para que otros hermanos en la fe puedan refutar y sobre todo conocer la verdad. Y no se dejen engañar, no se dejen vender gato por liebre, para Así que es. conozcan la verdad. Mano Wilmer, adelante. Bueno, Dios le bendiga a todos. Concuerdo con las palabras del hermano Carlos, no voy a redundar, así que sigan leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es el alimento para nuestra alma. Lo demás uno lo puede leer, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Y para fundamento de nuestra fe es solamente la palabra de Dios, nada más, ¿sí? Nada más. Así que sigan adelante, manténganse en oración, en Cristo, que ya también muy pocas personas se las pasan orando, oran 5, 2 minutos, oren bastante y manténganse firmes en lo que dice la Escritura, en la doctrina bíblica. Por lo demás, bueno, nos despedimos, como dijo el hermano Carlos. Ayúdenos, compartan el material, suscríbanse, el que no, denle like, compartan muchísimo en grupos, en iglesia, en todo, para que el material se difunda y puedan también aprender, porque hay que aprender, ¿sí? De varias cositas. No lo sabemos todo, nosotros seguimos aprendiendo en el camino también. Bueno, un abrazo, Dios les bendiga. Bueno, bendiciones, que pasen buenas tardes. Nos encontramos mañana, si así el Señor lo permite.